La voz de Dios se escucha a través de lo que el Señor nos habló, a través de los diferentes hombres, de las diferentes mujeres, ¿cierto? Que fueron los protagonistas de la Biblia. La Biblia es muy importante, yo diría que lo más importante. La semana pasada yo les hablé en Éxodo capítulo 18, ¿se acuerda? Del buen consejo que le había dado Jetro, ¿cierto? El suegro de Moisés, a este líder para sacar al pueblo de Israel de Egipto y luego en el campamento él no estuviera sobrecargado. La semana pasada yo les hablé acerca de la carga del liderazgo. El liderar significa influir, el liderar significa guiar, ir por delante, guiando, ¿verdad? Y Moisés lo estaba haciendo solo y no tenía tiempo para cumplir su asignación. Pero Dios, ¿verdad?, a través del suegro le da una instrucción y él le dice: ordena a los hombres con estas características de tal manera para que tú puedas estar en tu asignación, ¿cierto? ¿Se acuerda usted de eso, verdad? ¿Cuántos vinieron la semana pasada? ¿Sí? Bien, la mayoría, ¿se acuerdan? Entonces yo quiero continuar ese mensaje. Y Deuteronomio capítulo 1, del 15 al 18, dice la Biblia que Moisés hizo conforme al consejo de su suegro. Ordenó el campamento y esto le permitió subir a la presencia de Dios. Y luego de estar arriba, ¿cierto? Y de estar en la presencia de Dios para recibir, para que Dios le impartiera a Moisés, dice un día que venía bajando y que su rostro resplandecía de tanto estar en la presencia de Dios. Y Moisés, ¿qué es lo que hacía? Le traía al pueblo, le traía la revelación y le traía la voluntad de Dios, ¿ya? Porque el pueblo tenía miedo de estar en la presencia de Dios. El pueblo le dijo: habla tú con Dios. Y Deuteronomio capítulo 1 del 15 al 18 cuenta cómo Moisés le hizo caso al consejo de su suegro y todo se ordenó en el campamento, ¿verdad? Y Moisés pudo traer las leyes, pudo el pueblo organizarse en el campamento para establecer el tabernáculo. Porque acuérdense que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, pero con el propósito de adorar a Dios en el desierto. Esa fue la razón por la cual, una de las razones por la cual Dios sacó al pueblo de Israel, para que lo adorara en medio del desierto, ¿verdad? Entonces trajo las leyes, trajo las ordenanzas, vino el censo. El censo arrojó que eran más de 2 millones los israelitas que habían salido de Egipto. Imagínense lo que es liderar 2 millones de personas. ¿Cuántos vemos aquí? 20, 30, 40, ¿cierto? Y es complejo porque cada persona es un mundo. Imagínense, Moisés estaba liderando alrededor de 2 millones de personas según el censo que se hizo, ¿cierto? Y también vino el orden de los sacerdotes. Acuérdense que Aarón fue levantado como sacerdote. Vinieron los levitas, que también ministraban la presencia de Dios en un rango inferior a los sacerdotes, pero también eran ministros. Vinieron los diezmos, vinieron las ofrendas, todo aquello ya en el desierto. Y Moisés estaba recibiendo todo aquello de parte de Dios en el lugar alto, en el monte, ¿verdad? Pero la idea era que esa instrucción, esa voluntad que él recibía en las alturas, la pudiera descender al pueblo y que el pueblo pudiera tener también revelación. Entonces, cuando todo estaba ordenado, si usted se acuerda de la semana pasada, vino una orden y la orden era: ahora marchen. ¿Por qué? Porque no había que quedarse en el desierto. El desierto tenía una temporada, creo que estuvieron algo así 3 meses en ese lugar, pero la idea era moverse de ese lugar para ir en dirección de la tierra prometida. ¿Cuántos creen que hay una tierra prometida? A ver, yo lo creo con todo mi corazón, hay una tierra prometida. Entonces la orden fue: marchen. ¿Y cómo sabían cuándo tenían que marchar? Porque había una nube en el centro del campamento, sobre el tabernáculo. Ahí estaba la presencia de Dios, ¿cierto? Ya la habían establecido en el centro del campamento y esa nube comenzó a moverse. Entonces, cuando la nube se movía, el pueblo, los 2 millones de personas tenían que moverse, ¿ok? ¿Y cómo sabían la dirección? Porque la nube les estaba dando la dirección. ¿Están aquí, verdad? Hijo, si me puedes proyectar Números capítulo 11 del 1 al 9, por favor. Números capítulo 11 del 1 al 9, ¿ya? Y esta es la segunda parte. Espero concluir, pero si no concluyo, porque a veces el tiempo se hace tan corto,
En la iglesia yo no sé si a usted le pasa, pero cuando yo estoy aquí se me hace tan corto. Entonces no alcanzo a veces a entregarle todo lo que, todos los versículos. Ok, pero como usted es un buen estudiante de la Biblia, yo le voy a enviar los apuntes para que usted lo estudie en casa, ¿ya? Si no alcanzo. Ok, Números capítulo 11, versículo 1. Doy lectura en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia dice, amén. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Siguiente versículo. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. A propósito de los incendios que estamos viendo en Chile, ¿verdad? Imagínense lo desesperante que puede llegar a ser. El fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Mire qué interesante este versículo, porque aquí se encuentra algo muy importante. Versículo 4. Lo voy a buscar de inmediato en otras versiones. Si alguien la tiene, me ayuda. ¿Qué versión tienes tu hijo? La NBI, Nueva Versión Internacional. ¿Cómo lo dice el versículo 4? Hay populacho. Mira cómo le llama la versión internacional. Ahí está, mira. Y al populacho que iba con ellos. ¿Están aquí o no? O sea, al populacho. ¿Ya? Ese ya no era parte del pueblo de Dios. Eso ya no era Israel. ¿Ya? Pero yo quiero leer la traducción viviente, que me parece maravillosa. Mira, el capítulo 11:4. 11, versículo 4. Dice: entonces la gentuza extranjera. Mira, ¿está escuchando, verdad? Entonces, yo quiero hacerme una pregunta, y la tengo en el sermón. ¿Por qué el pueblo de Dios comenzó a quejarse? ¿Por qué razón el pueblo de Dios comenzó a quejarse? Porque en medio del pueblo de Dios había gente que no era pueblo de Dios, y se habían mezclado. Por eso las mezclas no son buenas, porque al mezclarse parecían pueblo, pero no eran. Entonces, en la traducción viviente dice: entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos. Un antojo es cuando usted quiere comer algo, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento nosotros leemos que el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida. ¿Y quiénes empezaron a tener antojos? Las personas que no eran del pueblo, o sea, las personas que no eran de reino. Están aquí, ¿verdad? Entonces, ellas no pertenecían al reino de Dios, comenzaron a tener antojos y empezaron a exclamar, ¿verdad? Dice: entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y entonces viene el pueblo de Israel, también, dice la palabra, comenzó a quejarse. O sea, está claro que usted y yo fuimos creados para dar alabanza. Muchas veces se lo hemos enseñado. Nosotros estamos diseñados para adorar, para exaltar, ¿verdad? Si somos hijos de Dios, entendemos que fuimos creados para su gloria, para manifestar su gloria aquí en la tierra. Es decir, para la alabanza y para la adoración. Pero a veces nuestra boca, en lugar de alabanza, en lugar de adoración, se llena de queja.
¿Y por qué viene la queja? Porque estoy escuchando a gentuza que manifiesta sus antojos carnales. Entonces ellos dijeron: oye, queremos comer ese pescado que lo teníamos gratis en Egipto, esos melones, esas cebollas. Empezaron a acordarse y le empezaron a dar antojos, ¿verdad? Y eso llevó a que el pueblo comenzara a quejarse. Porque a veces nosotros no tenemos la capacidad de dar gracias por lo que sí tenemos, pero tenemos una capacidad sobrenatural para quejarnos por lo que no tenemos. ¿Quieres ser feliz? Disfrute lo que tiene. ¿Quiere ser feliz? Sea usted agradecido con lo que tiene. Pero hay gente tan codiciosa y tan ambiciosa, hijos míos, que lo único que hacen es vivir amargados, porque siempre 24/7 están pensando en lo que no tienen. ¿Están aquí, verdad? Entonces sigo leyendo. Al populacho que iba con ellos le vino el apetito voraz, y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera carne? No es el tema. Más adelante Dios hace un milagro poderoso y manda una orden sobre la naturaleza, y llegaron un montón de codornices. Imagínense, eso es comer la mejor carne, ¿ya? Y vinieron ahí, y dice la Biblia que le salía la carne de codorniz, le salía hasta por las narices. Se aburrieron de comer carne. Pero ¿por qué vino esa respuesta? Por la queja y no por la alabanza. ¿Y por qué el pueblo se terminó quejando? Imagínense usted, se terminó quejando porque se fijaban en lo que no tenían. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Se quejaban de lo que no tenían. Siguiente versículo, hijo. ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? Claro, porque ellos eran pueblo de Egipto. Ellos lo tenían, pero los esclavos, por lo menos ellos eran pueblo de Egipto. Y a veces nosotros le prestamos oído a personas que ni siquiera son cristianas, que ni siquiera tienen nuestra fe. Y por eso viene después la queja, por eso viene después la murmuración. Porque le prestamos oído a personas que ni siquiera están en nuestra condición. ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros y cebollas y ajos. Siguiente versículo, dijo, vamos a leer hasta el 9. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. Imagínense, el maná contenía todos los nutrientes que su cuerpo necesitaba. Era lo que Dios les estaba dando también gratis, pero en lugar de agradecerlo, lo menospreciaban. Siguiente versículo. A propósito, el maná se parecía a la semilla de cilantro y brillaba como la resina. Era aceitoso, estaba lleno de omega 3. El pueblo salía a recogerlo, lo molía entre dos piedras y bien lo machacaba en morteros y lo cocía en una olla o hacía pan con él. Sabía a pan amasado con aceite. Mire qué rico. ¿Han comido pan amasado con aceite? Rico. Nosotros cuando éramos niños éramos tan pobres, no había para ponerle nada al pan. Y mi mamá nos ponía un poco de aceite en un platillo, un poco de sal, y comíamos pan amasado con eso. Y es un manjar maravilloso. Dice que sabía a pan amasado con aceite. Siguiente versículo, dijo el versículo 9. Por la noche, cuando el rocío caía sobre el campamento, se está haciendo la idea, ¿cierto? También caía el maná. Entonces, ¿por qué el pueblo de Israel comenzó a quejarse? Porque empezó a prestar oído a la gentuza. La gentuza siempre va a hablar cosas carnales. La gentuza, el populacho, siempre va a andar pendiente de la carne, de los deseos de la carne. Y esos deseos de la carne
te van a llevar a ti a caer en algo que tú no estás diseñado, que es la queja. Y no te das ni cuenta y pareces un viejo amargado, quejándote por todo. Todo te parece mal, nada te gusta, nada te satisface. ¿Y por qué vino eso? Porque empezaste a escuchar a la gentuza. Mira, otras versiones del versículo 4, palabra de Dios para todos. Entre los israelitas había gente de toda condición que se había mezclado con ellos y solo pensaban en comer. ¿Qué versión tiene, hijo? Dale. Imagínate, eran bien hambrientos los egipcios, ¿no? Y ese problema alborotó al pueblo y llevó al pueblo a la queja. Un detalle menor. Ellos tenían maná, pero empezaron a añorar cosas que estaban atrás. Porque el diablo lo que quiere es que tú vuelvas atrás. Lo único que quiere el diablo es que tú abandones el camino, que tú no vayas al propósito, que tú vuelvas atrás. Y él va a poner gentuza a tu lado para que te hablen al oído en señal de queja. ¿Para qué? Para contagiarte. Mire, haga esto y mientras más inmaduro a la persona, más rápido se contagia. Haga el experimento. Ponga un bebé que se pone a llorar y ponga otro bebé. ¿Qué le va a pasar al bebé? Se va a poner a llorar. Eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Se quejaron los extranjeros, ¿verdad? Y el pueblo de Israel se contagió y empezó a llorar también y a añorar también las cosas que habían dejado atrás. Entonces, cuando tú caminas en una dirección pero estás mirando hacia atrás, ¿cómo vas a avanzar? Por eso, cuando tú pones la mano en el arado, si tú vas a arar un terreno, si tú pones la mano en el arado y miras atrás, ¿cómo te queda el surco? Te quedas chueco. Te quedas chueco. Caminas chueco porque estás mirando hacia atrás. ¿Alguien está escuchando la palabra? Entonces el pueblo de Israel se queja y comienza a bajar su mirada. Ya no está mirando la nube. Ya no está mirando a Moisés. Ahora ya empieza a bajar su mirada de la nube. Ya no mira a Moisés con buenos ojos, ¿cierto? Agradecido de lo que Moisés había hecho por ellos. Nos sacó de Egipto, nos sacó de la esclavitud. Ya no estaban en esa condición. Ahora lo único que hacían era mirar a Moisés y lo miraban con recelo. Y para eso nos trajo acá. Estoy aburrido de comer maná. Estoy aburrida de comer siempre lo mismo, cuando en Egipto estábamos mejor. Y esos pensamientos, esa queja, porque no era alabanza, no era adoración, esa queja fue sembrada en el corazón del pueblo de Dios, sembrada en el pueblo de Israel por extranjeros, por gentuza, por gente del populacho que se habían mezclado. ¿Están escuchando, verdad? Entonces, ojo con esto, porque no siempre la gente que está en el pueblo es del pueblo. ¿Me está escuchando, verdad? Hay gente que viene a la iglesia, pero que no tiene la cultura que nosotros tenemos como hijos de Dios. No han renovado su entendimiento y su mente. Entonces, el versículo 4 lo deja muy claro. Y si seguimos, hijo, versículo 10, por favor. Vamos a llegar a una condición rápidamente, versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Siguiente versículo. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Esto ya lo habíamos enfrentado. Este era un problema que se había resuelto con el consejo de su suegro.
en el capítulo 18 de Éxodo. Pero avanzamos al libro de Números y vemos nuevamente el mismo problema. Es decir, Moisés llevando la carga solo. ¿Están aquí, verdad? Ahora, note lo siguiente. En Éxodo, capítulo 18, el consejo de su suegro había sido un buen consejo. Moisés se levantó ayudantes, jueces le llamaron, y empezó a ordenar el pueblo. Eso lo llevó a ¿qué cosa? Al avance. Ya no estaban más estancados. Ahora la nube comenzó a moverse y la orden fue: marchen. Pero cuando comenzaron a avanzar, ¿qué es lo que apareció? La queja. Y nuevamente Moisés llevando la carga solo. Mire lo que dice la Biblia. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? La misma situación. Siguiente versículo, hijo. ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama? Así es la función de un líder muchas veces. A la tierra de la cual juraste a sus padres. Versículo 3. ¿De dónde conseguiré yo carne? ¿De dónde voy a sacar carne en medio del desierto para darle a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. Hasta ahí nomás, hijito. Yo quiero que usted se fije en la palabra: ¿qué hice yo para que pongas la carga de todo este pueblo sobre mí? Entonces, ese problema estaba solucionado. Dios lo había elegido para que liderara al pueblo. Y en Éxodo 18 ya tenían la solución, ¿verdad? Que era el orden. El orden los llevó al progreso, al avance. Pero en el versículo 14, preste atención. Versículo 14, hijo. Dice: no puedo yo solo. ¿Cómo estaba nuevo? La carga del liderazgo, lamentablemente, es una vida solitaria. Los que un día se levantan y están entusiasmadísimos, mañana ya están desaparecidos en acción. Pero el líder no puede renunciar, porque fue llamado y fue escogido para seguir avanzando. Aquí hay 22 personas que ya graduamos como líderes, que nos tienen que ayudar a llevar la carga. Pero yo les enseño desde ya. En marzo vamos a comenzar el módulo de mentores. Yo les enseño desde ya: el liderazgo es una carga que se lleva solo. Moisés volvió a sentirse solo. Y él dice: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo. No puedo. Me es pesado en demasía. La palabra no puedo, subráyela. En el original se escribe Yakol. Y-A-K-O-L. Yakol. ¿Ya? ¿Y qué significa esta palabra? Significa no soy capaz. No puedo. Significa no soy capaz. Yakol. ¿Cuántos se han sentido así? Por casualidad nomás, por saber. ¿Alguien se ha sentido así? Parece que la palabra es para nosotros, ¿no? No soy capaz. ¿Qué más significa? No me va a alcanzar. Así como por saber nomás. ¿Alguien ha sentido así que
no me va a alcanzar. A ver. Parece que la palabra es para nosotros, ¿no? Por eso la Biblia está vigente. ¿Qué más significa Yakol? Mira, significa no voy a prevalecer. No voy, tengo ganas de desaparecer, no quiero prevalecer. Me gustaría que me tragara la tierra. Me gustaría desaparecer y no volver nunca más. ¿Ha escuchado eso, no? ¿Ha sentido eso, no? No puedo vencer. Eso significa Yakol. Así se sentía Moisés. Así se sentía el líder del pueblo de Israel. Habían visto, pero los prodigios que habían visto eran sorprendentes. ¿Usted ha visto alguna vez cómo se abre el mar en dos? Este pueblo lo había visto. Imagínense usted una muralla aquí, los tiburones, las truchas, no, las truchas son de río, los pulpos, y usted pasando en seco por el medio. Imagínense, ellos lo vieron. Y no solo eso, cuando ellos atravesaron, dice la Biblia que al final el mar se tragó los carros del faraón. Y los científicos, los arqueólogos, han encontrado esos carros hoy día, dando fe de lo que dice la Biblia es correcto. La Biblia no está inventando nada, es un hecho histórico comprobable. La arqueología lo puede demostrar. El arca fue encontrada en el monte Ararat hace unos años atrás. La ven porque satelitalmente se nota que está ahí. La descubrieron. La Biblia no miente, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la verdad. Y nos muestra también que el precio del liderazgo es sentirse solo. Es sentirse en esta condición. Yakol. No me va a alcanzar. No voy a poder. No voy a prevalecer. Ahora la pregunta es, ¿y qué pasó con el consejo de Jetro? ¿Estuvo malo? No. Estuvo súper bueno. Y aquí comienzo a predicar el mensaje de hoy. Jetro le dice, escoge varones con estas características que te ayuden a llevar la carga, ¿cierto? El consejo fue muy bueno. Se ordenó el campamento. Moisés volvió a su asignación y comenzó a moverse la nube. O sea que la cosa estaba funcionando bien, ¿verdad? Pero era un consejo de hombre. ¿Alguien está aquí? Por eso Moisés volvió a sentirse como se sentía antes. Porque solo había recibido el consejo de un hombre que no tenía el sello de Dios. Entonces Moisés, cuando empieza a sentirse nuevamente como se había sentido antes, va al Señor y le empieza a reclamar. Y en el versículo 16, por favor, hijo, versículo 16, Dios le habla a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme. Subraya esa palabra. Reúneme. Ya no escojas tú. Reúneme para mí. ¿Alguien está aquí, cierto? Reúneme, dijo Jehová a Moisés, 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. O sea, júntame 70 personas que no anden bailando la Macarena, que no anden cazando moscas, sino que sean personas sabias, personas que entiendan de lo que se trata esto. Y júntamelos en el tabernáculo, en el lugar de la reunión. Pero no los reúnas para ti, reúneme, reúnelos para mí.
Entonces cuando Jetro vino a darle el consejo, es el mismo consejo que le da Dios, con la diferencia que el consejo de Jetro era un consejo de hombre, pero este consejo era el consejo de Dios. ¿Y cuántos creen que lo que Dios hace permanece para siempre? Entonces, reúneme significa júntamelos para mí y no para ti. La voz de Jetro fue escoge. La voz de Dios fue reúneme. Escoge viene del hebreo en el original KJAZA y es obsérvalos, analízalos, fijamente, percíbelos, examínalos. Todo hecho con el ojo humano. Pero reúneme viene de la palabra asaf en el original. Diga conmigo asaf. Y aquí está la gran diferencia. No es lo mismo reúneme que júntame. Y la palabra asaf quiere decir reunir para el propósito. ¿Alguien está aquí? O sea, no lo juntes por juntarlo. Porque aunque yo sé que esto aquí no pasa, pero hay lugares donde nos reunimos para volvernos a reunir. Nos juntamos para volvernos a juntar. Pero el sentido de reunirnos es el propósito. Yo no sé si usted prestó atención, pero mientras estábamos cantando la alabanza y la adoración, las letras decían Jesús viene pronto. O sea, estamos caminando con un propósito que de repente, cuando nadie lo espere, el cielo se va a abrir, aparecerá una nube, vendrá Jesús y nos llevará con él. Pero hay personas que vienen a la iglesia y que no vienen con propósito, sino que se reúnen por juntarse. Yo sé que eso no pasa aquí. Todos los que estamos aquí venimos por causa del propósito. Entonces entendemos que hay un momento profético por cumplirse y nos urge, tenemos un sentido de urgencia de salvar almas. ¿Por qué? Porque entendemos que ese día viene y aunque el mundo lo tiene por tardanza, nosotros lo creemos. Vivimos con propósito. Por lo tanto, nosotros los que estamos aquí somos asaf, reunidos con propósito. ¿Están aquí, cierto? ¿Qué más significa asaf? Significa dejar atrás. Entonces una persona que está dispuesta a dejar atrás al mundo, dejar atrás sus prioridades, dejar atrás sus deseos personales por causa del propósito, es un asaf. Está recibiendo la palabra, ¿verdad? ¿Qué más significa? Asaf significa cosecha, significa menguar. Por eso usted va a encontrar gente dentro de la iglesia que no es pueblo, que no está dispuesta a dejar los deseos personales, el orgullo, la soberbia, la vanidad. Los asaf están dispuestos a menguar, están dispuestos a morir. La Biblia dice, Jesús lo dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. El que ama padre o madre o hijo o hermanos más que a mí, no es digno de mí. Lo dice Jesús. Entonces, hay un nivel de gente que no son de los que se reúnen por reunirse, sino que son estas personas que Dios menciona. Reúneme. En el original es asaf. ¿Cómo se llama la palabra? Asaf. Y es reunir con propósito, dejar atrás, restaurar, cosechar, menguar, morir, sanar, colectar cosecha. Mire, recolectar ofrendas. Eso significa asaf, recolectar frutos. ¿Alguien está aquí? Asaf llegó a ser un nombre
no solo un tipo de persona, sino que llegó a ser un nombre. Y era el nombre del principal cantor del rey David. Ese cantor estaba asignado al arca del pacto. El arca del pacto representaba la presencia de Dios. Y los levitas tenían que ministrar la presencia de Dios, servir a la presencia de Dios 24/7. ¿Y quién era el más importante ahí? Un hombre que se llamaba Asaf, que significa reúnemelos. ¿Están aquí? Entonces, cuando Jetro le habló, el consejo era correcto, la forma era incorrecta, pero además el lenguaje no era el que correspondía, porque Jetro dijo: júntalos para ti. Pero lo que necesitamos hoy día entender es que nosotros no estamos aquí para un hombre, no estamos aquí para seguir el consejo de un hombre. ¿Cuántos están aquí por el sello de Dios? A ver. Yo estoy aquí no solo por el consejo de un hombre, sino porque necesito el sello, la característica más importante, que es la de Dios. Todo lo que me dice un hombre sabio puede ser bueno para mi vida, pero es consejo de hombre. Pero cuando Dios habla, cuando Dios te da un consejo, Él te soluciona el problema, porque el sello de Dios marca la diferencia. Entonces, Asaf, ¿cierto? El cantor principal del rey David, al que puso ahí a la vanguardia para ministrar el arca. Reúneme. Versículo 17, por favor, hijo. Mira lo que dice: y yo descenderé y hablaré allí contigo. Reúneme y yo descenderé. Júntame a los Asaf. Júntame a la gente de propósito. Júntame a la gente sabia, a los que están dispuestos a morir. Y yo descenderé y hablaré allí contigo. Y mira lo que dice, y esto es muy interesante. Dice: y tomaré del espíritu que está en mí y pondré en ellos. Y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo. ¿Cuál era el problema original de Moisés? Que toda la carga estaba sobre él. Pero Dios siempre ha querido distribuir la carga. Por eso el consejo de Jetro era correcto, pero era consejo de hombre. Y dice: y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. La voluntad de Dios es que no pelees solo. La voluntad de Dios es rodearte de personas que van a estar contigo ayudándote. Yo no sé si alguien lo cree, pero siento en mi espíritu que Dios está levantando gente. Dios está levantando gente que viene para ayudarte. Porque a Dios no le gusta que llevemos la carga solo. Él quiere levantar a Asaf, personas con un espíritu diferente. Moisés tenía un espíritu diferente. ¿Cuál era el espíritu que había en Moisés? Moisés tenía un espíritu de autoridad. Diga conmigo: autoridad. ¿Qué otra característica tenía el espíritu de Moisés? Era un hombre de milagros. Yo le acabo de describir algunos. En algún minuto están ahí frente al Mar Rojo y están asustados porque vienen los carros del faraón y ya no tienen para dónde arrancar, y están frente al mar. ¿Y qué hace Moisés? Va a la presencia del Señor y dice: ¿por qué me haces esto? Y el Señor le dice: ¿por qué vienes a mí? Toma tu vara y marcha. Y dice que cuando él tocó el agua se abrió. Entonces el espíritu de Moisés era la característica de Moisés era autoridad, eran milagros, era obediencia.
era liderazgo. Moisés era el vocero de Dios. Y eso que era era tartamudo. Moisés era tartamudo, la Biblia lo dice, pero era el vocero de Dios, era el que hablaba por Dios, era la boca de Dios. La Biblia dice que era el... Aquí me van a romper. Si usted es un buen lector de la Biblia, espero que nadie me ataque, por favor. Moisés fue un profeta y Moisés fue un apóstol del antiguo pacto. La Biblia lo dice así. ¿Alguien está escuchando la palabra? El espíritu que había en Moisés no solo era de autoridad, no solo era de milagros, no solo era de obediencia, no solo era de liderazgo, era el vocero de Dios y tenía un espíritu de oración. No faltaba ninguna casa de oración. Moisés oraba porque sabía que había poder y había potencia en su oración. Era un hombre diferente. Era el líder. Y el Señor dice: reúnemelos, Asaf, porque yo voy a tomar de tu espíritu y lo voy a poner sobre ellos. Y le quiero mencionar algunos, no todos, de los hombres que Moisés reunió. Ahí estaba, por ejemplo, Josué. ¿Conocen la historia de Josué, cierto? Un joven guerrero. ¿Y cuál era el espíritu o las características que tenía el espíritu de Josué? Era un guerrero, era un estratega militar, era un servidor de Moisés. Él le cargaba el maletín, no lo dejaba ni a sol ni a sombra. A Josué no le correspondía estar en el tabernáculo, pero siempre se inmiscuía y estaba ahí al lado de Moisés. No lo dejaba, lo protegía, lo cuidaba, le servía. ¿Qué otro? Caleb. La Biblia dice que este hombre tenía otro espíritu. El nombre Caleb significa perro. Era como perro. ¿Quién dice? ¿Quién dice que el perro es el mejor amigo del hombre, no? Así era Caleb. Caleb era un guerrero también. Y la Biblia dice que tenía otro espíritu, un espíritu diferente, otra actitud. Josué y Caleb, discúlpeme la expresión, no eran cristianos jálame la yegua. ¿Se entiende el término, no? Entonces, yo de repente, no aquí, pero cuando veo a los evangélicos, yo no, en términos generales, no aquí, esto no pasa aquí, pero por lo general, usted conoce la feria de animales, ¿cierto? ¿Qué es lo que tienen que hacer los caballeros para que se muevan los animalitos? Tienen que picanearlo. Entonces hay cristianos así, que hay que picanearlo. Esos son los cristianos jálame la yegua, que hay que andarles diciendo lo que tienen que hacer. Caleb y Josué no eran así. Dice que había un espíritu diferente en ellos. Claro que sí, porque Dios tomó del mismo espíritu que había en Moisés y lo impartió sobre ellos. ¿Y dónde lo hizo? En el tabernáculo, en casa de oración. ¿Alguien está escuchando la palabra? Aarón. ¿Quién era Aarón? Era un sacerdote. ¿Y qué es lo que hizo Aarón? Cuando Josué y Caleb estaban en la batalla, dice que Aarón y Hur le levantaron las manos a Moisés. Porque cuando Moisés tenía las manos arriba, el pueblo prevalecía, ¿cierto? Pero cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo empezaba a enfrentar la derrota. ¿Están escuchando la palabra? Entonces, lo que hizo Hur y lo que hizo Aarón, el sacerdote y el levita, fue darle apoyo a Moisés. Fue darle sostén. Iba a decir, ¿no? ¿Lo dije bien o no? ¿Sí? Que de repente me enredo con algunas palabras. Me confundí cuando dije sostén. Usted sabe por qué, ¿no? Pero sostén es sostener, ¿cierto? Le daban fuerza a Moisés. Eso es lo que hacía Hur. Eso es lo que hacía Aarón. Le impartían firmeza. ¿Y cómo se sentía antes Moisés? Se sentía solo.
sentía que llevaba la carga solo. Y Dios levantó a Asaf, personas dispuestas a llevar la carga. Te estoy hablando de la carga del liderazgo. El reino de Dios sufre violencia y son los violentos los que lo arrebatan. A veces nosotros vivimos, y discúlpeme que se lo diga, vivimos en esta tierra como que si fuéramos eternos, como que si nunca nos vamos a morir. Hace poco, y todos lo saben, el domingo anterior, ya nos enteramos, falleció el presidente y ya se olvidó. Una semana ya pasó. Ahora la pregunta es, todos dicen que está en el cielo, ¿verdad? Y es bueno pensar así, pero ¿estará en el cielo? Porque nosotros tenemos una tarea. ¿Qué pasa si hoy yo me muero? ¿Qué pasa si mañana usted se muere? ¿Dónde va a ir a parar? Si nunca ha estado dispuesto a renunciar a sus deseos personales, si no ha estado dispuesto a vivir para el reino, para el propósito de Dios. Entonces Dios está levantando personas diferentes. Les recuerdo una cosa: Josué pudo entrar a la tierra prometida, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Y cuál era el problema que tuvo Moisés? El problema que tuvo Moisés siempre fue con el pueblo. Moisés, dice la Biblia, que era el hombre más manso. ¿Lo ha leído usted? Pero resulta que un día Dios le dice que tiene que tocar la peña, la roca, para que fluya el agua. Y Moisés estaba tan molesto con el pueblo que la golpeó. Y claro, fluyó agua, el pueblo bebió, sació su sed en medio del desierto, pero eso le costó a Moisés la entrada a la tierra prometida. Moisés tuvo que subir a un monte y desde ahí ver la tierra prometida, pero Moisés no entró a la tierra prometida, murió en ese monte. Solo los huesos de Moisés fueron llevados a esa tierra, pero él no pudo entrar porque el carácter de Moisés no pudo ser formado como tenía que ser. A pesar de ser un hombre manso, lidiar con gente es algo difícil. Él era muy manso, el hombre más manso de la tierra, pero perdió los estribos y golpeó la roca, y eso le costó la entrada a la tierra prometida. La miró, la contempló de lejos, pero Josué entró. Y Josué entró porque tenía el mismo espíritu que había en Moisés. Moisés era un ejemplo, a tal punto que el diablo contendió por el cuerpo de Moisés con el ángel. Se lo querían robar, el cuerpo de Moisés, porque Moisés fue no solo un profeta, no solo un apóstol, fue el gran libertador de Israel. Pero el propósito de Dios era que entrara en la tierra prometida. Pero lidiar con gente es difícil. Le estoy hablando a todas las personas que ya se graduaron como líderes de Casa de Paz. Estoy hablándole para que usted sepa lo que significa hacer el reino. Hacer el reino significa ir más allá en el compromiso. Hacer el reino significa sacrificarse. Eso significa sacrificarse para avanzar, para meterse entre el propósito, la tierra prometida. La diferencia entre el consejo de Jetro y la voz de Dios fue el tomar del Espíritu. Ahí estaba la diferencia. El consejo era el mismo: júntame personas, reúneme personas, ¿cierto? Pero la diferencia es que a los que Moisés reunió para Dios, Dios le puso un espíritu diferente. Le puso el mismo espíritu que estaba en Moisés. Por eso los otros no pudieron llevar la carga, porque hablaban una cosa distinta, pensaban una cosa distinta. Pero los que reunió Moisés eran los Asaf. ¿Alguien está escuchando la palabra? Por eso usted, si está en esta iglesia, usted tiene que capturar el espíritu de la pastora, el espíritu del pastor.
Yo le digo a mi esposa, nosotros somos generosos, nosotros somos esforzados. Va a sonar autorreferente lo que yo le voy a decir. Nosotros pagamos un precio, enfrentamos situaciones difíciles. Muchas veces nos paramos en este altar con dolencia y ustedes no se dan ni cuenta. ¿Y por qué lo hacemos? Porque entendemos que hay un llamado y hay un propósito, ¿verdad? El lunes corremos a la casa de oración, el martes estamos en la nuestra acá y siempre estamos haciendo algo. Sembramos acá, sembramos allá y de repente, hijos, no lo tomen a mal, vemos cristianos tan jálame la yegua, de verdad, y decimos, Señor, pon de nuestro espíritu en esa gente. Suena arrogante, pero es lo que se necesita para poder avanzar el reino. La Biblia dice que una casa dividida contra sí no prospera. A veces queremos cambios, pero somos personas tan descomprometidas. No sé si está bien dicha la palabra. No agarramos el compromiso. No entendemos que significa pagar un precio, significa morir, significa ir más allá. ¿Para qué? Para que mi hijo no se vaya al infierno. Para que mi mamá no se vaya al infierno, para que mi esposa no se vaya al infierno, mi cónyuge no se vaya al infierno. Yo quiero que se salven. Yo quiero que mi hermano se vaya al cielo. Y para eso yo tengo que ser consistente en mis principios y tengo que tener un espíritu diferente, porque yo le modelo a esa gente el reino. Moisés lo hizo tan bien que logró impregnar a estas y a otras personas, ¿cierto?, de su espíritu, que lo ayudaron a llevar la carga. ¿Qué espíritu usted puede ver en nosotros? Porque a veces nosotros miramos la apariencia de los hombres y de la mujer de Dios. Y eso es lo que le pasa hoy día a mucha gente con nuestro apóstol. Hoy día lo ve usted y ahora en Miami, por ejemplo, estaban en la escuela sobrenatural. Entonces el religioso va a decir, ¿viste? Para eso le sacan la plata a la gente, para ir a darse las vacaciones. Mira, las medias vacaciones allá en Miami andan puro tonteando. ¿Y con qué? Con la plata de la gente. Eso es lo que la gente piensa. Pero nunca estuvieron ahí cuando ellos comían pan con mantequilla. Nunca estuvieron ahí. Por eso hay gente que a veces, en lugar de ver el proceso, ve el producto terminado. ¿Y quién es esa gente? La gentuza. La gentuza, que no entiende que hay hombres y mujeres llamados por Dios para morir y que tienen un espíritu diferente, y tú, cuando quieres ese espíritu, tienes que estar pendiente ahí, como Elías y Eliseo. Él quería una doble porción y le dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tienes que estar pendiente. Cuando yo fuera arrebatado, no me saquen los ojos de encima. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo? ¿Qué es lo que hizo cuando empezó a marchar, cuando empezó a moverse la nube? Bajó la mirada de Moisés, lo empezó a ver lo malo. ¿Qué es lo que hizo el pueblo? Bajó la mirada de la nube y empezó a prestar oído a la gentuza. Empezó a prestar oído a la gente que lo único que hablaba era de los deseos, de los antojos carnales por comer lo que había en Egipto. Están escuchando la palabra, ¿verdad? El hombre que porta el espíritu que te será transferido es aquel que te adopta. El que te conecta con la puerta, donde le dijo, y que me esperen en la puerta. O sea, la puerta es el símbolo de la otra dimensión donde Dios te quiere llevar. ¿Alguien está escuchando la palabra? Y ahí esperen, y lo que más nos cuesta es esperar. Nos desesperamos. Y ahí esperen. Y esa palabra, esperen, viene del hebreo yatzav, que es colocar, estacionar, juntar, levantar, poner de pie, presentar y sostener. Eso significa. Es decir, el hombre de Dios, el verdadero hombre de Dios, el verdadero hombre de Dios es quien te escoge, quien te adopta, quien te congrega. Y hoy día, ¿cuál es la moda? Si no es necesario congregarse.
¿Cuál es la moda? Si yo me congrego en mi casa, yo oro en mi casa. Pero el hombre de Dios, ¿qué es lo que hace? Te congrega, te escoge, te adopta. Eres como su hijo. Eso es un hombre de Dios. Te presenta y te pone en pie delante de Dios. Por eso la palabra reúneme, Asaf, es tan importante. Muy importante. Porque para los propósitos de Dios, cualquiera sea, debemos dejar atrás el viejo hombre. Debemos dejar atrás los deseos carnales. Debemos poner primero a Dios. Ustedes son buenos lectores de la Biblia. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero pon primero el reino. ¿Te das cuenta, no? Hay que saber dejar atrás, ¿cierto?, lo que no sirve. Restaurar, cosechar, menguar, morir, sanar, colectar ofrendas, recolectar frutos. Eso es Asaf. Y Asaf es un nombre. Llegó a ser un nombre posesionado en el altar, en el lugar de privilegio. Hijo, Primera de Crónicas, por favor, capítulo 16. Estoy bien en el tiempo, así que me da para leer estos versículos. Primero de Crónicas 16, 7. ¿Qué dice la Biblia respecto de los Asaf? Entonces, en aquel día, David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Tal vez no nos dice mucho, pero clamar por mano de Asaf quiere decir liberar por mano de. El hombre de Dios imparte por medio de la mano de Asaf. No nos sigue diciendo mucho, ¿cierto? Pero un Asaf es una extensión del hombre y la mujer de Dios. Eso es lo que dice ese versículo. Que si usted es un Asaf, usted es una extensión del hombre y de la mujer de Dios. Eso significa ser Asaf. ¿Qué es lo que hacía el rey? Dice: aclamar por la mano de Asaf. Entonces, en aquel día, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Asaf era una extensión del hombre de Dios. ¿Para qué? Para impartir el espíritu del hombre de Dios. ¿Quiere que le diga una cosa? Y yo sé que usted me permite ser sincero. En Chile, los hombres de Dios, los siervos de Dios, muchas veces son menospreciados. La mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque quienes deben ser la extensión del hombre o la mujer de Dios, a veces son una carga. ¿Están aquí o no? Entonces, un Asaf es una extensión. Es, en otras palabras, una representación. Pero seamos sinceros, cuando usted escucha a un evangélico promedio, siempre tienen una queja del pastor, siempre tienen una queja de la pastora, siempre tienen algo malo que decir de la iglesia, ¿o no? Y creen que son pueblo. ¿Por qué pasa eso? Porque no tienen el espíritu del líder, porque no tienen el espíritu del Moisés, del Josué, del Caleb, que es el mismo Espíritu Santo. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, nunca va a andar hablando mal de su autoridad. Un hombre de Dios, un Asaf, es el que reúne, el que congrega, no el que te anda dando esos consejos. No, si no es necesario congregarse, no, congreguémonos mejor.
poquito, lo justo y lo necesario. Eso no es de Dios, porque un Asaf te reúne en la puerta, porque sabe que ahí en la puerta estás a punto de ir a la próxima dimensión. Y eso es lo que Dios quiere llevarte al otro nivel. Dios quiere llevarte a la otra dimensión, hija. Dios quiere llevarte más allá. Pero el diablo va a hacer lo posible que tú no vayas más allá. ¿Se está identificando quién es un Asaf? Ahora mismo, hay en Primera de Crónicas 16, pero en el versículo 37, hijo mío. Mira quién es un Asaf. El versículo 37. Y dejó allí, delante del arca del pacto de Jehová, a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Los Asaf son gente idónea para profetizar. Son personas que Dios elige para hacer su boca, para que fluyan en lo profético. ¿Cuántas veces a nosotros como pastores nos hacen falta esas personas? Porque la profecía consuela, la profecía exhorta, la profecía anima. Por eso muchas veces nosotros le tenemos que pedir ayuda a algunos de los líderes y les decimos: profetízale, háblale de parte de Dios, consuélalo, anímalo, motívalo. Eso es. ¿Y quién hace eso? Un Asaf. Un Asaf es una persona idónea para profetizar. Sujeta su don al hombre de Dios, a la mujer de Dios. Son personas sujetas que hacen caso, están bajo la orden del rey, no se mandan solos, no son independientes, no hacen lo que quieren, sino que están a las órdenes del rey. Primera de Crónicas 25, del 8 al 9. ¿Está aprendiendo, verdad? ¿Quién es un Asaf? El Asaf deben ser los primeros en servir, porque los Asaf son ejemplo. Y luego de servir establecen servidores bajo el mismo espíritu. 25 del 8 al 9. Y echaron suerte para servir por turnos. Mira, se organizaron. Hace unos días atrás me preguntaba mi hija Javiera: papá, me gustaría involucrar, como usted me lo había comentado en algún minuto, a la hermana Yolanda en la clase de niños. ¿Qué opina? Hija, le dije yo, eso es lo que deben hacer. De eso se trata. De no solo modelar un servicio, sino de activar a otros. Mi hermano Enzo con la hermana Mabel organizaron todo un calendario para el asunto de los aseos. De eso se trata. Ese es el comportamiento que tiene un Asaf. ¿Por qué? Porque está para llevar la carga contigo. No solo está ahí esperando ahí. ¿Habrá algo que hacer? Sino que se le ocurre. Oye, ¿en tu casa hay algo que hacer o no? Todos los días. Y en la casa de Dios también. Por eso yo le digo, usted tiene que salir de la zona de comodidad y tiene que disponerse, tiene que ponerse serio, tiene que de alguna manera tomar el desafío de transformarse en un Asaf. ¿Alguien está escuchando la palabra? Versículo 8. Y echaron suerte para servir por turno, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Versículo 9. La primera suerte salió por Asaf. La primera. ¿Por qué? Porque están de los primeros. ¿Alguien quiere ser Asaf aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La actitud de un Asaf es la extensión del hombre y la mujer de Dios. Es ser una persona que ayuda a alivianar la carga. Es ser una persona. Yo les contaba la semana anterior. Oye, qué linda esa experiencia. El pastor Daniel nos contaba que una hija espiritual
Dijo, yo quiero preocuparme del almuerzo de los pastores. Mira qué hermoso. Es maravilloso. ¿Cuántas cosas podemos hacer si trabajamos en equipo? Si nos movemos en el mismo espíritu. Segunda de Crónica, hijo. 25:12, por favor. Segunda de Crónicas 25:12. Esto le va a gustar a todos, mira. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre del peñasco y de allí lo desempeñaron y todos se hicieron pedazos. Segunda de Crónicas 25:12, ¿verdad? Ahora Apocalipsis 19:8, por favor. Apocalipsis 19:8, ahí está. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Los Asaf son personas que visten de lino fino, que cambian sus vestiduras. En el ámbito espiritual estoy hablando, porque a Dios le importa muy poco la apariencia externa. A Dios le interesa tu corazón. Segunda de Crónicas 20 del 14 al 15. Segunda de Crónicas 20 del 14 al 15. Y estaba allí Jazaziel, hijo de Zacarías, hijo de Banía, hijo de Giel, hijo de Matanía, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Versículo siguiente. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No es tu guerra, es de Dios. Ahora, ¿cómo se gana la guerra? Porque los Asaf preparan a la gente. No están ociosos ahí. No, ellos preparan la gente, preparan su linaje, sobre quienes se manifestará el Espíritu de Dios en las reuniones, en las oraciones. Activan los dones en su gente. No vienen a ser espectadores, sino que vienen a ser parte del cuerpo. Vienen con expectativa y provocan que las cosas pasen. Alguien me dijo por ahí que es un error esperar capacitar a la gente para que sirva. A veces lo mejor que podemos hacer es ayudar a la gente a que sirva, porque mientras sirven son entrenados, son capacitados para llegar a madurar y para llegar a la estatura del varón perfecto. Segunda de Crónicas 29:13, por favor, hijo. Segunda de Crónicas 29:13. Estamos viendo las características de Asaf. Dice: y los hijos de Eliasafán, Simiri y Jehiel. Si usted no sabe lengua, lea estos versículos, ¿ya? De los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías. Ahora por favor avánzame, hijo. No, está el 13, ¿cierto? Voy a leer hasta el 16 y luego el 30. Mira. Y de los hijos de Emán, Jehiel y Simei. Y de los hijos de Jedutum, Semaías y Uziel. Siguiente versículo. Estos reunieron a sus hermanos. ¿Qué es lo que hicieron? Reunieron a sus hermanos. Porque una persona con un espíritu diferente, una persona con las características de un Asaf, es una persona que convoca, es una persona que reúne. Nosotros nos hemos planteado la próxima semana llenar esta casa. Y no solo porque viene el pastor Daniel, sino porque sabemos que Dios nos va a hablar, ¿verdad? Pero para eso tenemos que nosotros convocar
y reunir. Un asaf es una persona que reúne. Reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey en las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. ¿Qué es lo que hicieron? Limpiar la casa de Jehová. ¿Qué es lo que hicieron? Limpiaron la casa de Jehová. Si en tu casa hay necesidad, en la casa de Dios también hay necesidad. ¿Están aquí o no? Para limpiar la casa de Jehová. Siguiente versículo, hijo. 16. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Se deshicieron de la mugre, porque los asaf limpian atmósferas, transforman atmósferas, cambian atmósferas. ¿Sí? Hay gente que todavía viene con esa mentalidad de jálame la yegua, que están ahí y lo único que hacen es quejarse, que en Egipto estábamos mejor, que en Egipto teníamos carne, que en Egipto teníamos pecado, y solo mirando a Egipto y no valoran lo que tienen. Están aquí, ¿verdad? Voy rápido. Nehemías 2:8. Nehemías 2:8. Ya estamos leyendo un par de versículos más y estamos terminando. Dice: y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Los asaf son gente que provee para la visión. Gente que provee para la visión. Gente que provee para la casa de Dios. Eso es un asaf. Llevan la carga de la casa de Dios consigo. No son solamente personas. Y vuelvo a destacar, el piso de la oficina estuvo manchado, pero ultra manchado. Y Dios puso en el corazón de mi hija Liliana venir la semana pasada a limpiar, y dejó ese piso impecable. Esa es la actitud de un asaf. Esa es la actitud de un asaf. No solo profetizan, no solo preparan a otros, sino que son ejemplo. Van por delante, no están esperando que les digan, lo hacen. Nehemías 11:17, por favor. Y esto me gusta mucho. Matatías, hijo de Micaías, hijo de Zabidi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. El que empezaba las alabanzas. A ese no había que decirle, habla con Dios, levanta tus manos, adora, canta. Él empezaba, la llevaba. Era proactivo ese asaf. Son referentes en la oración. Son gente que siempre tiene alabanza en su boca. Les puede estar lloviendo sobre mojado, pero ellos siempre tienen una palabra de acción de gracias, de alabanzas en su boca. Estos son los asaf. Y con esto ya casi estamos terminando. Salmo 55, por favor, hijo. Yo sé que leímos mucho la Biblia, que a usted le duele la cabeza, pero no se preocupe, respire y vote. Traiga la bolsita y se va a ir libre. Salmo 55. Mira lo que dice: juntadme a mis santos. Y esta es una discusión. Papá lo enseñaba la semana anterior. La gente dice que el hombre no puede pactar con Dios. Eso dice la gente, que el hombre no puede pactar con Dios. Pero lea conmigo lo que dice David, lo que dice el salmista.
juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto. Entonces, ¿podemos o no podemos? Ahora, si hay gente que no quiere hacerlo, está bien. Pero la Biblia dice: juntadme, reunidme, Asaf, a los que hicieron conmigo pacto. Es decir, que los Asaf son gente de pacto, gente comprometida, gente fiel, gente leal. Solo los del pacto pueden producir gente de pacto. Si usted no es una persona de pacto, si usted no es una persona comprometida, usted no espere que se comprometan con usted. ¿Están aquí? Solo la gente de pacto puede reunir más gente de pacto, convocar gente de pacto. Yo le digo una cosa: uno de los temas que nos han caracterizado en estos años que tenemos en el ministerio, a nosotros nunca nos ha faltado el diezmo. Usted sabe, el diezmo es el salario pastoral y la ofrenda es el dinero con el presupuesto que se maneja en la iglesia. Y normalmente del diezmo nosotros tenemos que cubrir los gastos de la iglesia, porque nunca nos ha faltado en los diezmos, porque muchos de ustedes han entendido lo que es el diezmo. El diezmo es un pacto y a nosotros nunca nos ha faltado. ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros hemos sido fieles en eso. Entonces, pero si usted no es fiel, no espere que Dios pueda ser fiel en eso. Entonces, reunir, convocar, atraer a los del pacto significa que yo soy un hombre o una mujer de pacto. Están aquí, ¿verdad? Los Asaf son personas comprometidas, son personas de pacto. Isaías 36:3, hijo. Ahora sí, póngase de pie, por favor. Isaías 36:3. Entonces, el término Asaf viene de lo que nosotros leímos reúneme, ¿cierto? Eso significa Asaf. Y Asaf llegó a ser un nombre y estamos viendo las características de ese nombre. Gente de pacto, ¿cierto? Gente fiel, personas con un espíritu diferente, un ejemplo de oración, de alabanza, gente que provee para la visión, que provee para la casa, que llevan la carga, que son capaces de edificar contigo, que transmiten los mandamientos del rey. ¿Y qué dice Isaías 36:3? Y salió a él Eliakim, hijo del Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. O sea, los Asaf son un tipo de gente que mantiene cargos de diplomacia, que llegan a ser personas importantes en el Estado, en la gestión, en los vínculos con el resto de las naciones. Se esfuerzan por generar relaciones, se esfuerzan por mantener y prosperar esas relaciones. Esos son los Asaf. ¿Alguien está escuchando la palabra? Llevan la carga del pueblo, llevan la carga del reino, y eso significa llevar el espíritu del hombre de Dios. Por eso el consejo de Jetro falló, porque los escogidos tenían cualidades, sí, pero no eran Asaf. Asaf es gente de pacto, es gente que muere a sí mismo, a su ego, a su orgullo, a sus sueños, a sus anhelos, por llevar los anhelos de Dios. Y esa es la gente que Dios está llamando en esta última generación, en este último tiempo, para usarlos como una herramienta que traigan el avivamiento al territorio, a la nación entera. Se necesitan personas como Asaf, personas de pacto, dispuestas, proactivas. ¿Por qué? Porque hay una carga en el liderazgo.
por las almas. Hay una carga en el liderazgo por la expansión. Hay una carga en el liderazgo por la conquista. Hay una carga en el liderazgo por el reino de Dios. Repito, vuelvo atrás y repito, el reino de los cielos sufre violencia. Y son los violentos los que arrebatan. ¿Sientes tú la carga que tiene mi esposa? ¿Sientes tú la carga que tengo yo? ¿Sientes tú la carga que tiene mi padre espiritual, el apóstol Carlos? ¿Sientes tú esa carga? ¿De verdad? ¿O solamente te estás fijando en cosas superficiales? ¿Sientes la carga dentro de ti que hay personas que se están yendo al infierno? ¿Sientes esa carga que hay personas que están, pero prisioneros en sus vicios, en sus pecados, que están muertos, que se están muriendo? Hay personas, literalmente matrimonios, que se están destruyendo. Y nosotros mirándonos las caras entre cuatro paredes. ¿Sientes tú la carga que hay en el liderazgo por conquistar esas almas? ¿La sientes, hijo? ¿Estás cumpliendo tu asignación? Tú fuiste entrenado, tú fuiste equipado, estás cumpliendo tu asignación. ¿Estás ahí con la camiseta puesta del reino de los cielos? Así como ves que nosotros la cumplimos, a nosotros, y no quiero ser autorreferente, pero a nosotros no nos pesa. Si tenemos que ir 3, 4, 5 veces a la semana a Santiago, lo hacemos. ¿Por qué? Porque entendemos que hay una carga mayor en el liderazgo y que nosotros tenemos que colaborar a llevar esa carga. Esa es la actitud de un verdadero Asaf, de un hijo de Dios. El Espíritu del Señor está en este lugar y quiere ser impartido sobre ti. ¿Cuál es el código? El código para traer descanso al hombre de Dios, para traer descanso al pueblo de Dios, es tener el mismo espíritu, el mismo sentir que tiene el hombre y la mujer de Dios. No pensar cosas distintas, no ser gente diferente, es estar en un mismo sentir. Si no está, tú te mueves en el consejo de Jethro. Y por eso vives cíclicamente. ¿Qué es lo que pasó con Moisés? Lo solucionó un ratito y después volvió a sentirse solo. ¿Por qué? Porque no tenía el sello de Dios. Y el sello de Dios son los Asaf. Es un espíritu diferente. La carga aún no ha sido retirada de los hombros del hombre y la mujer de Dios. Y tú puedes transformarte en un colaborador. Tú puedes transformarte. El año recién comienza. El 2024 son 365 días. Bueno, ya queda menos. Pero recién está comenzando. Y si tu atención no está en el espíritu del hombre y la mujer de Dios, porque a veces no miramos el espíritu, miramos la marca de la zapatilla, miramos la marca de la camisa, miramos el reloj, miramos cualquier cosa, pero no vemos el espíritu que hay en el hombre de Dios, en la mujer de Dios. Si tu atención no está en el espíritu del hombre y de la mujer de Dios, sino que en cualquier otra cosa de ellos, no absorberás lo que Dios quiere depositar de ellos en ti. Por eso tú tienes que ir más allá de las apariencias y tienes que capturar el espíritu. Por eso muchas veces no logramos darnos a entender, porque este es un asunto espiritual. Dios quiere levantar de ti un hombre y una mujer que ayude, que colabore a llevar la carga. ¿Cómo está la iglesia? Mucho más linda que cuando la tomamos, ¿o no? Pero eso no ha sido simplemente porque mi esposa y yo estamos aquí. Eso ha sido porque tú y muchos otros se han activado, que no son jálame la yegua. Ahora lo que tenemos que hacer es transmitir eso mismo a las otras personas que se han ido agregando. ¿Sabes cuánto gusto me da? Por ejemplo, ver a Simón sirviendo, ver acá a la Victoria sirviendo,
persona nueva en la iglesia. La Nachita es multifacética, la hace toda. Pero eso es el Espíritu. Gente trabajando con los niños, gente trabajando en el aseo. Oye, estamos creciendo, estamos avanzando, pero eso no lo hago solo yo, no lo hace mi esposa, lo hacemos todos juntos. Es siendo en un mismo espíritu, en un mismo sentir. No caminar en el consejo de un hombre, sino que caminar en el asaf, en el Espíritu de Dios, correcto. Yo quiero orar por ti. Yo siento que el Espíritu del Señor está en esta casa. De verdad que sí, yo siento que este año 2024 van a comenzar a pasar cosas maravillosas, extraordinarias. El consejo de Jethro era muy bueno, pero le faltaba el sello del Espíritu Santo.